Bueno, para empezar, bienvenidos a todos los que se sumaron. Vamos a presentar a nuestro invitado. El profesor Martín Susnik es profesor de filosofía, egresado de la Universidad Católica Argentina. Trabaja como docente en el nivel medio superior en el Instituto Nuestra Señora de la Paz y el Instituto Superior Marista y universitario en la Universidad Católica de La Plata. Colabora a su vez en la Fundación Comar de Buenos Aires y en la Fundación Filosofia Perennis de Eslovenia. Ha publicado varios artículos y capítulos de libros en Argentina y en el exterior. Bueno, profesor, sin más preámbulos, bienvenido. Le cedo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí. Y como decía, mi reconocimiento y mi admiración por este interés a estas altas horas de la noche, un día de semana. La verdad que, bueno, es muy loable y espero estar a la altura y no decepcionarlos, o por lo menos no demasiado. Gracias, Joaquín, sobre todo por la invitación, una vez más, a poder colaborar con ustedes. Y bueno, vamos a ir al tema directamente como para que no se nos haga tan extenso, aunque no prometo nada, dicho sea de paso, porque el tema se las trae, ¿no? Confírmenme simplemente una vez más si me escuchan bien, así yo ya me quedo tranquilo y genial. Ahí los veo y ahora voy a pasar a compartir pantalla, así que voy a dejar de verlos probablemente. Avísenme, sí, por audio, en todo caso, si se ve bien. Yo no los veo, así que si alguno me quiere avisar. Se ve la presentación. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, arrancamos entonces. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, la idea era reflexionar sobre el problema del mal, que obviamente tiene un montón de aristas, pero puntualmente centrarnos un poco en la cuestión sobre la permisión divina del mal. Bueno, de todas maneras necesitaremos hacer un poco alguna introducción a la cuestión y a partir de ahí especificar el tema que hoy nos ha reunido, ¿no? Como ustedes saben, el problema del mal es el título, el rótulo bajo el cual se presenta esta dificultad que surge ante la aparente o supuesta incompatibilidad entre la existencia de Dios, puntualmente de un Dios que es Dios con todas las letras, ¿no? Es decir, un Dios creador, omnipotente, absolutamente bueno, omnisciente, omnipresente, providente, etcétera, y la existencia del mal en el mundo. En esta dificultad de compatibilizar, o si es que se puede, ¿no? Sobre todo los dos atributos divinos que aquí presentan mayores dificultades son justamente la omnipotencia divina y la bondad divina. No hace falta que ahondemos porque es un tema ya clásico, pero simplemente digamos que el problema estaría en que si Dios es omnipotente, bueno, entonces se supone que podría evitar el mal en el mundo, podría evitar que a nosotros nos pasen cosas malas, etcétera. Y si Dios es bueno, es de suponer que entonces querría evitar el mal en el mundo, querría evitar que a nosotros nos sucedan de toda una serie de males. Y por lo tanto, si Dios puede evitar el mal y además quiere evitar el mal, uno podría esperar que entonces efectivamente no hubiese mal en el mundo. Pero lo cierto, y eso no necesita mayores demostraciones, hay mal en el mundo, no poco incluso. Entonces, ¿cómo hacer, cómo pensar esta dificultad que surge a partir de aquí? Y en cuanto a esta supuesta incompatibilidad que mencionábamos recién, bueno, como ustedes saben, hay diferentes respuestas posibles. Nosotros no vamos a detenernos a pormenorizar en cada una de ellas, pero por lo menos son dignas de mención, digamos, ¿no? Una respuesta a este problema podría ser la respuesta del ateísmo. De hecho, el mal es muchas veces utilizado como argumento
para tratar de demostrar la inexistencia de Dios, ¿no? Si el mal existe, bueno, entonces Dios no existe, por lo menos no un Dios que sea bueno y omnipotente al mismo tiempo. Como decía, no vamos a detenernos demasiado en esta propuesta, aunque sí podemos mencionar que, bueno, habría que, en primer lugar, probar de manera satisfactoria que no hay ninguna posibilidad de que las dos, es decir, Dios y el mal, sean compatibles, que no hay ninguna razón por la cual Dios pudiese permitir la existencia del mal y una serie de cuestiones. Y otro inconveniente que surge también dentro de esta postura es que si seguimos por esta misma línea, a partir de la negación de la existencia de Dios, bueno, se siguen una serie de consecuencias, sobre todo metafísicas, que de alguna manera se terminan comiendo el argumento mismo, ¿cierto? Porque si Dios no existiera, bueno, entonces es difícil, si no imposible, hablar de un orden natural, de un bien ontológico en las cosas, y si no hay bien, se complica por lo menos, entonces seguir pensando el mal, al menos se complica pensar el mal como ausencia de bien, como desorden y cosas por el estilo, si es que no hay un orden previo. Como ustedes seguramente sabrán, bueno, y hoy vamos a recurrir mucho a las citas del mismo Santo Tomás, pero Santo Tomás, de hecho, contraataca, ¿no?, contra este argumento en un famoso pasaje de la cuestión 71 del libro 3 de la Suma contra Gentiles, que vamos a leer en más de un fragmento, pero este pasaje expone las dificultades de ese planteo, ¿no? Dice Santo Tomás, y por esto se excluye el error de algunos que porque veían que sobrevenían males en el mundo, decían que no había Dios. Como Boecio trae a cierto filósofo que pregunta, si hay Dios, ¿por qué los males? ¿No? Habría que argumentar al contrario, dice Santo Tomás. Si existe el mal, hay Dios. Pues no sería mal si se quitase el orden del bien, cuya privación es el mal. Y este orden no existiría si no existiese Dios. Así que, bueno, esta es una propuesta, desde luego, interesante, que merece, es digna de profundización, pero por ahora baste entonces con lo mencionado respecto a esto. Otra posible respuesta, bastante similar a mi criterio al anterior, sería decir, bueno, el mal existe, entonces lo que no existe es ese tipo de Dios. Habría que negar algún atributo divino. Entonces encontramos autores que, por ejemplo, si bien esto no es lo más frecuente, podrían negar la bondad de Dios, supónganse. Bueno, Dios podría evitar el mal, pero no quiere hacerlo porque no es tan bueno, o cosas por el estilo. O lo que es más frecuente, una negación de la omnipotencia divina, ¿no? Dios quiere evitar el mal, pero por alguna razón no puede, porque no es tan omnipotente o lo que fuese. Un autor, simplemente por mencionar, un poco paradigmático de esta propuesta, es el intelectual judío Hans Jonas, ¿no?, que tiene esa obra, el concepto de Dios después de Auschwitz, y él, de hecho, le agrega incluso un atributo más, que es el de ser en algún sentido comprensible, y dice, bueno, es imposible, ¿sí?, que Dios sea omnipotente y bueno y en algún sentido comprensible y que exista el mal en el mundo. Hay que negar alguno de esos tres atributos. Y él se decide por negar la omnipotencia de Dios, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que suele aparecer en estos planteos? Bueno, que uno, claro, inevitablemente termina preguntándose qué tan Dios es ese Dios, ¿no? Porque además los atributos divinos son tan interdependientes entre sí que apenas uno saca uno, es un Jenga que se derrumba y entonces empiezan a caer también los demás atributos. De hecho, en Hans Jonas esto se ve, ¿no? Porque ese Dios, al no ser omnipotente, entonces deja de ser un Dios trascendente, es un Dios que se identifica con el acontecer histórico, entonces empieza a hacer una postura muy cercana al panteísmo, y como ustedes saben, el panteísmo y el ateísmo, bueno, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque si todo es Dios, nada es Dios. Es decir,
es una versión en la que se devalúa, digamos, a Dios, pero que me parece muy similar a la propuesta del ateísmo en última instancia, porque este Dios no parece ser tan Dios, digamos así, ¿no? Entonces está muy cerca de la negación de Dios en cuanto tal. Otra respuesta inversa a las dos anteriores, sobre todo a la primera, podría ser defender la existencia de Dios y, por lo tanto, en la mencionada incompatibilidad, de alguna manera, devaluar o negar la existencia del mal, ¿no? Serían estas propuestas de decir, bueno, Dios existe y entonces eso quiere decir que el mal en el mundo no es tan malo, que por alguna razón ese mal está justificado. Es decir, la idea es justificar la existencia de Dios a través de cierta justificación del mal, ¿no? Entonces, el mal pasa a ser, de alguna manera, un medio necesario para la armonía general del universo, cosas por el estilo. Esta propuesta es más o menos lo que encontramos, si bien obviamente es un autor que merecería mucho más desarrollo y no vamos a poder presentarlo aquí, en la Teodicea de Leibniz. Ustedes saben que incluso el término teodicea es una ocurrencia de Leibniz y quiere decir justificación de Dios. Entonces, Leibniz escribe sus ensayos de Teodicea llegando, bueno, a grandes rasgos un poco a esta conclusión, ¿no? El mal en el fondo no es tan malo, hay un optimismo poco realista, diría yo, pero ve al mal como algo necesario en vistas a el bien del todo, porque este es el mejor de los mundos posibles y cosas por el estilo. Bueno, estas tres propuestas que mencioné hasta aquí, como ustedes pueden ver, tienen un elemento en común, y es que mantienen esa dicotomía, ¿sí? Adhieren a esa incompatibilidad entre la existencia de Dios y la existencia del mal en el mundo. Restaría una cuarta propuesta, que a mi criterio es la propuesta que mejor puede coincidir con una filosofía cristiana y que es ciertamente la propuesta que presentan autores clásicos como, por ejemplo, Santo Tomás, y es esto de que en realidad no son incompatibles, ¿no? Que Dios existe y que el mal existe y que el mal, de hecho, es malo. El mal no se ve justificado como un elemento del plan divino y por lo tanto algo no tan malo y cosas por el estilo. Y Dios existe, pero el Dios con todos sus atributos, ¿no? Dios que es omnipotente, que es bueno, que es providente, que es omnipresente, etcétera, etcétera. Bueno, claro, acá es donde ahora, esta de hecho va a ser la postura en la cual nos vamos a centrar nosotros, pero obviamente aquí surgen toda una serie de interrogantes, ¿no? ¿Cómo es posible esta compatibilidad? Porque, claro, si Dios es causa de todo lo que existe, si Dios gobierna todo acontecer a través de su providencia, si nada sucede en el mundo si no es por voluntad de Dios y cosas por el estilo, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para no pensar a Dios como causa, como responsable del mal que de hecho acontece en el mundo? Por suerte, ¿sí? No sé si todos han participado de la charla que ya han tenido con Juan Ignacio Fernández Ruiz, ¿sí? Simplemente a mí me toca repasar un poco algunas nociones, pero que las doy, digamos, ya por expuestas, porque sé que han tratado el tema de la naturaleza del mal en general, así con él. Así que me parece lo primero que tenemos que aclarar es un poco, bueno, ¿qué es el mal? Y luego volver sobre el planteo de este problema, que ciertamente lo es. Como ustedes saben, ¿sí? Este tema que preocupaba muchísimo a San Agustín, por ejemplo, bueno, el mismo San Agustín le encontró una vuelta al asunto en textos neoplatónicos, que el mal, de hecho, tiene un estatuto ontológico muy particular, porque el mal es ausencia de bien y por lo tanto el mal es una especie de no ser. Esto no quiere decir que todo no ser sea un mal, pero sí que el mal entra dentro del conjunto de lo que pertenece más bien a la nada
y no que tiene una real y efectiva presencia. Puntualmente, no es solamente ausencia de bien, sino un tipo de ausencia muy particular, que es la privación, que se suele definir como la ausencia de un bien debido, ¿no? Es decir, el mal es el no estar de algo que debería estar. Por eso, como vieron la otra vez y como suele señalarse, no es un mal para mí que yo no tenga alas, porque no corresponde eso a mi naturaleza, pero sí sería un mal para una paloma, a cuya naturaleza corresponde tener alas, el que no las tuviere, porque ahí falta algo que debería estar, ¿no? No es solamente un no ser, sino es el no ser de algo que debería ser. Ahora, si el mal entonces pertenece al no ser, pertenece a la nada, eso por lo pronto ya nos abre decir que por lo tanto no interviene ahí la causalidad divina, ¿no? Porque la causalidad divina es la causalidad en la línea del ser. Dios es causa y causa primera de todo lo que es. Y si bien el mal existe, existe como una especie de agujero en el ser. Por lo tanto, Dios no es causa y ciertamente no es causa primera de la existencia del mal. Y en consecuencia, el mal, ¿sí?, tampoco tiene su origen en su omnipotencia, ¿no? En su omnipotencia causal. Por lo tanto, si la causa del mal no está en Dios, eso quiere decir que la causa estará en la criatura, en una criatura que puede oponerse a la causalidad divina, ¿no? Una criatura que por lo tanto tiene que ser libre, tiene que ser faliblemente libre, es decir, tiene una libertad que le permite fallar, que le permite justamente no subordinarse a la causalidad divina, como bien señala Santo Tomás en este texto, ¿no? Dice, el efecto de la causa intermedia, que sería la criatura en este caso, se reduce también a la causa primera si procede de ella en cuanto subordinada a la misma. Es decir, que si yo causo en la línea del ser, que es la línea del bien, bueno, yo ahí estoy obrando como causa segunda porque la causa primera en la línea del ser, en la línea del bien, es siempre Dios. Más, si continúo con el texto, más si procede de la causa intermedia en cuanto se sale del orden de la causa primera, entonces no se reduce a esta. Así como si el criado hace algo en contra del mandato de su señor, eso no se atribuye al señor como a su causa. Igualmente, por lo tanto, el pecado que el libre albedrío comete contra un precepto de Dios no se puede atribuir a Dios como a su causa, ¿no? Es decir, la criatura, por ser libre y por tener una libertad falible, puede sustraerse, puede no subordinarse, puede no participar de la causalidad divina y por lo tanto se transforma ella en una especie de causa primera, pero nunca va a poder ser causa primera en el orden del ser, porque no es Dios. Sí, lo que va a poder ser es una causa primera en el orden del no ser, ¿no? Es decir, en el orden de la nada y por lo tanto en el orden del mal. En ese sentido, más que una causalidad eficiente, habría que hablar, dice Santo Tomás ahí, de una causalidad deficiente. Y Maritain la llama causa primera aniquilante, ¿no? En cuanto es causa primera entonces del no ser. Bien, ahora, habiendo dicho todo esto, que ciertamente es imperioso como para abrir un poco el terreno y que es lo que ustedes ya charlaron en la charla anterior con Juan Ignacio, significa, sin embargo, ¿sí?, que está bien, Dios no es causa del mal en el mundo, Dios no lo quiere tampoco, pero lo cierto es que hay mal en el mundo, hay mal en un mundo que es creado y que es gobernado por Dios. Y eso significa, obviamente, que por lo tanto Dios permite que haya mal en el mundo. Y esto significa por lo menos dos cosas, ¿no? Que Dios hizo un mundo en el cual el mal era posible y que además Dios permite el mal cada vez que éste se da, ¿no? Y ahí, obviamente, surgen
toda una cuestión, toda una serie de cuestiones, de preguntas, porque uno no puede evitar preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿No? No podría, por ejemplo, hacer un mundo en el que el mal no fuera ni siquiera posible. ¿No sería mejor un mundo en el que el mal no fuese ni siquiera una posibilidad? Y, en todo caso, ¿por qué después no lo evita? ¿No? ¿Por qué no evita que el mal se haga efectivamente presente cada vez que eso sucede? No lo hace porque no puede, y qué tan omnipotente sería en ese caso. No lo hace porque no quiere. Bueno, de vuelta, ¿y qué tan bueno sería en ese caso? Incluso uno podría preguntarse, bueno, ¿y no debería impedir que el mal se manifieste en el mundo? Y si quiere evitarlo y puede evitarlo, que sería una opción, bueno, entonces, ¿por qué no lo hace? Y si acaso no es, en cierta medida, responsable de la presencia del mal por no hacerlo, ¿no? Bueno, y estas y otras muchas preguntas más, ¿no?, que son las que ciertamente hacen que el problema del mal sea una cuestión dificultosa. Como les decía, bueno, mi intención es presentar el tema de la permisión divina, sobre todo en Santo Tomás, así que a diferencia de la charla del año pasado, esta sí va a ser una charla más específicamente tomista y sí tengo intenciones de recurrir un poco más a los textos de Santo Tomás mismo. Así que, bueno, vayamos directamente a algunos de ellos. Este texto pertenece a la Summa contra Gentiles, a la misma cuestión que mencionábamos antes, la cuestión 71 del libro tercero. Es una cuestión en la que Santo Tomás señala que la providencia divina no excluye totalmente de las cosas el mal, y ahí expone algunos argumentos, ¿no?, de por qué no es así. De hecho, es el segundo argumento, así que, bueno, paso a la lectura para que no nos demoremos tanto. Dice ahí Santo Tomás: no se encontraría la perfecta bondad en las cosas creadas si no hubiera en ellas un orden de bondad, de modo que algunas cosas sean o fuesen mejores que otras. De lo contrario, no se cumplirían todos los grados de bondad posibles, ni tampoco criatura alguna se asemejaría a Dios en cuanto a esto de ser superior a otra. También se quitaría de las cosas la suma belleza, si de ellas se quitase el orden de lo distinto y lo dispar. Es más, se quitaría de las cosas la multiplicidad, al quitar la desigualdad de la bondad, pues por las diferencias por las que las cosas difieren entre sí, existen unas que son mejores que otras, como lo animado respecto a lo inanimado y lo racional respecto a lo irracional. Y así, si en las cosas hubiese una igualdad omnímoda, no habría sino un solo bien creado, lo cual evidentemente quitaría perfección a la criatura. El grado superior de bondad, entonces, consiste en que algo sea bueno sin que pueda decaer del bien, y es inferior a lo que puede decaer del bien. Por lo tanto, la perfección del universo requiere uno y otro grado de bondad. A la providencia del gobernante corresponde, pues, conservar la perfección en las cosas gobernadas y no disminuirla. Por lo tanto, no corresponde a la divina providencia el excluir absolutamente la potencia de decaer del bien. Y de esta potencia se sigue el mal, pues lo que puede decaer a veces decae. Sumé ahí la cita en latín porque la voy a retomar más adelante, ¿no? Quod potest deficere, lo que puede decaer, quandoque deficit, ¿no? A veces, alguna vez, decae. Y este mismo defecto del bien es el mal, como se ha demostrado más arriba. Por lo tanto, no le corresponde a la divina providencia impedir absolutamente el mal en las cosas. Bueno, yo no sé qué sensación les deja a ustedes este texto, ¿no? Resumamos un poquito lo que Santo Tomás está exponiendo aquí. Por una parte dice que un universo en el que se dan los diferentes grados de bien es mejor que uno en el cual esos diferentes grados no se dieran, ¿no? La diversidad de grados, bueno, suma a la belleza del mundo. Obviamente, que haya diversos grados significa que entonces habrá cosas mejores y peores, que tiene que haber limitación, ¿no? Y algunos son más limitados, otros menos limitados, justamente por eso hay grados.
No está diciendo que esa limitación de ello sea un mal, pero resulta que en esos diversos grados que encontramos, bueno, en los grados inferiores de ser y por lo tanto de bondad, encontramos esto de que pueden decaer del bien. Y justamente ese decaer del bien es en lo que consiste el mal. Por ejemplo, ¿sí? En lo que sucede en los entes corruptibles es que como son corruptibles, bueno, en algún momento dejarán de ser y eso para ellos es un mal, ciertamente. La corrupción es un mal, pero está bueno, diría Santo Tomás, que haya entes corruptibles porque eso le da mayor diversidad y mayor riqueza al universo, ¿no? Además, entre los entes materiales, bueno, entre ellos se da un choque de causalidades, ¿no? Entonces, la acción de uno supone o, digamos, deriva en la corrupción del otro. Por ejemplo, está bueno que se genere el fuego, pero obviamente para que se genere el fuego, bueno, se da la corrupción de lo combustible y está bueno que el león pueda alimentarse, pero bueno, la cosa es que para eso se morfa otro animal o ese otro animal. Sí, está bueno que la vaca pueda alimentarse, pero para eso tiene que comer pasto, etcétera, etcétera. O sea que encontramos en este texto esta idea de que Dios permite algunos males porque sin ellos, de hecho, se perderían muchos bienes. Y que por lo tanto algunos males tienen su razón de ser, digamos así, en la armonía general del universo, que es mejor con grados superiores e inferiores. Y bueno, resulta que estos grados inferiores implican ciertos males. Como les decía, yo no sé qué sensación, ¿no?, les quedará a ustedes después de este texto y estas ideas. Estaría bueno discutirlo, pero si no nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana. Pero por lo pronto parece haber aquí una visión en la que Santo Tomás, bueno, le está dando una cierta primacía al todo, ¿no? Le está dando una cierta primacía a la armonía general del universo y parecería que en pro de esa armonía, algunos males, los males de los entes particulares, parecerían quedar justificados, ¿no? Parecerían tener una razón de ser, cosas por el estilo. Y es más, hay no pocos textos en los que podemos encontrar también en Santo Tomás esta misma idea. Comparto rápidamente algunos, ¿no? Fíjense en la Summa Teológica, dice, hace lo que es mejor para el todo, pero no lo que es mejor para cada una de sus partes. A no ser en cuanto cada una de sus partes está ordenada del todo, ¿no? El mismo todo que constituye la totalidad de las criaturas es lo mejor y lo más perfecto. Si dicho todo, hay algunas partes que pueden decaer el bien y que de hecho decaen si Dios no lo impide. De hecho, muchos bienes no existirían si Dios no permitiera la existencia de ningún mal. ¿Ven? De vuelta, encontramos este olorcito, parecería una justificación de la existencia del mal, sobre todo en vistas a el bien de la totalidad, lo cual, bueno, por lo pronto choca un poco también con la impronta personalista, por ejemplo, que también sabemos que tiene Santo Tomás, ¿no? Algún texto más simplemente para que vean también, digamos, de la misma cuestión de la Summa contra Gentiles. Si se quitara el mal a algunas partes del universo, la perfección del universo perdería mucho, pues su hermosura resulta de la unión ordenada de los males y los bienes, mientras que los males provienen de bienes deficientes. Y no obstante de ellos, se siguen algunos bienes gracias a la providencia del gobernante, como la interposición del silencio hace que la melodía sea suave, ¿no? Una imagen que tranquilamente podríamos también adscribir a propuestas como la Teodicea leibniziana y que parecerían estar justificando un poco a Dios a través de cierta justificación del mal. Entonces, claro, acá surge esa pregunta. Este planteo que encontramos en estos textos de Santo Tomás, en definitiva, no es una justificación del mal, ¿no? Parecería como que es mejor un mundo en el que hay males que un mundo en el que esos males no estuvieran. Y eso, bueno, por lo menos suena un poco extraño, porque casi estaríamos haciendo del mal un bien, ¿no? O si se quiere, un medio necesario para el bien, para un bien mayor. Pero claro, si es entonces un medio necesario, ¿cómo hago para seguir considerando lo malo, de hecho? ¿No? Porque si es necesario y es necesario para un bien, bueno,
queda justificado de alguna manera, y si está justificado, eso de vuelta significaría decir que entonces el mal no es tan malo. Además, tendríamos que preguntarnos si entonces esta permisión, así como la venimos exponiendo aquí, si no es, en definitiva, una suerte de causalidad, porque parecería que esos males pertenecen, en última instancia, al plan de Dios. O sea que la responsabilidad primera de la existencia de esos males, de hecho, le cabe a él. Y entonces habría que decir de vuelta, estos males no son tan malos, o Dios es la causa del mal y por lo tanto Dios no es tan bueno, ¿no? Porque tenemos que preguntarnos qué tan bueno es justamente un Dios al que, como vemos aquí, parecería que importa mucho más el bien del todo y no tanto el bien de los individuos concretos, ¿no? Si eso no es un Dios un tanto indiferente para con los entes particulares, que son en definitiva los que existen. Y si se quiere desde un punto de vista existencial, digamos, también uno podría preguntarse si uno podría aceptar esta idea, ¿no? Digamos, si de parte del que padece el mal podría resultar aceptable esta idea de que, bueno, ese mal particular de uno está sumando a la armonía del universo y cosas por el estilo, que es la gran objeción, como muchos de ustedes sabrán, que le presenta Iván Karamazov a su hermano Alyosha en ese imperdible capítulo de los hermanos Karamazov, que es la rebeldía, que si alguno no lo leyó, se los recomiendo vivamente. Bueno, de vuelta, ¿no? Surgen más preguntas que respuestas, la cosa se complica. Veamos de qué manera podemos llegar entonces a aclarar un poco. Y como diría Santo Tomás, me parece que aquí lo importante es distinguir, ¿no? ¿Me siguen? Sigo estando ahí porque me sonó algo, pero no sé si me desconecté. Sí. Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, acá conviene distinguir, ¿no? En primer lugar, me parece que conviene distinguir el contexto de esos textos que acabamos de leer, porque en esos textos Santo Tomás está hablando del mal en general, ¿no? Por eso, de hecho, se llamaba la cuestión 71 del libro 3 de la Suma contra Gentiles, que la providencia divina no excluye totalmente de las cosas el mal, ¿no? Y explicaba un poco por qué no excluye todo tipo de mal. Entonces, no hay ahí todavía una distinción entre diversos tipos de mal, que me parece va a ser fundamental, ¿no? Santo Tomás ahí se pregunta si Dios tendría que evitar todo mal. Bueno, responde que no, y expone una especie de justificación de la permisión del mal en general, pero eso no significa, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que todos los males estén, por lo tanto, justificados o que todos los males sirvan como como algo que aporta al bien del todo o que sean una condición para otros bienes y cosas por el estilo. Entonces acá viene la segunda distinción que se impone y es la distinción entre los tipos de males, porque veníamos preguntándonos si de alguna manera puede el mal justificarse en vistas al bien y cosas por el estilo. Bueno, ahí de vuelta tenemos que decir depende, ¿no? Depende de qué tipo de mal estemos hablando y hay que hacer entonces esta distinción. Por lo pronto yo voy a hacer una distinción entre dos males, ¿sí? Podría ampliarse, pero me voy a limitar a esta distinción. El mal físico, que Santo Tomás se llama de hecho el mal de naturaleza, y el mal moral de culpa. Me olvidé yo de anotarlo ahí, pero sería el mal moral de culpa puntualmente lo que nos va a interesar. El mal físico o el mal de naturaleza, bueno, es la privación que se da en algún bien, que se da en los bienes naturales corpóreos. Esa privación se debe, por un lado, a su composición ilemórfica, ¿no? Como son compuestos de materia y forma, es decir, como son entes materiales, son, por lo tanto, entes corruptibles. Y, por lo tanto, bueno, como son corruptibles, es suponer que se van a corromper en algún momento. Y además se debe a la interacción mutua, ¿no? Como decíamos y ejemplificábamos recién, es decir, la acción de un ente corpóreo deriva en el mal de otro o en la corrupción de otro y cosas por el estilo. El mal moral de culpa, en cambio, son las decisiones y las consecuentes acciones libres
desordenadas, ¿sí?, de la criatura libre, desordenadas respecto de su fin último, es decir, lo que en jerga religiosa, teológica, se llama pecado, en definitiva, ¿no? ¿Por qué esta distinción es importante o cómo afecta esta distinción en cuanto al tema que nosotros estamos tratando aquí? Bueno, porque resulta que si posamos nuestra mirada sobre el mal de naturaleza, es decir, sobre los males físicos, no digo sobre este o tal mal físico en particular, sino pensándolos en general, bueno, resulta que ahí vale esta expresión de que Dios permite esos males porque sin ellos se perderían muchos bienes, que es sobre todo lo que leíamos en los textos, ¿no? Es decir, Dios crea un mundo físico ¿sí?, en el cual, digamos, un mundo no solamente físico, pero crea un mundo físico para que en el universo se den diferentes grados de bien. De crear un mundo físico, bueno, en consecuencia de eso sigue que habrá mal de naturaleza o mal físico en los entes corporales. En ese sentido, este es justificable, digamos, en vistas al bien de todo, incluso al bien de algún otro ente, como digamos recién, ¿no? Porque la acción de uno implica muchas veces el mal del otro. En cambio, en el caso del mal moral, esta frase no es aplicable, ¿no? No vale esta idea de que Dios permite los males morales porque sin ellos se perderían muchos bienes. Porque si afirmáramos eso del pecado, eso significaría que un mundo con pecado es mejor que un mundo en el que no hubiese pecado. Entonces, eso ya sería terriblemente problemático. Y además, ¿no?, tampoco puede justificarse en vistas al bien del todo, porque justamente acá entran en juego las criaturas racionales, libres, es decir, las criaturas personales. Y justificar el mal moral significaría olvidar que la persona libre tiene una dignidad en sí misma que la hace valiosa mucho más allá de sí misma, ¿no? Entonces, en el caso del mal moral, bueno, esta especie de justificación no tendría cabida. Por eso, también es muy distinta la lectura de esa frasecita que leíamos antes, ¿no?, donde decía Santo Tomás, que lo que puede decaer, a veces decae, ¿no? En el caso de los entes corruptibles, y por lo tanto, en el caso de los males de naturaleza, del mal físico, ese a veces hay que leerlo en el sentido de alguna vez, es decir, en algún momento van a decaer, ¿no? Desde el punto de vista del mal físico, podríamos leer la frase en ese sentido. Lo que puede decaer, bueno, en algún momento va a decaer. Que sería como decir, bueno, lo que puede corromperse, en algún momento se va a corromper. Ese deficere, ¿no?, ese decaer del bien, que es en lo que consistiría el mal, está implicado en la naturaleza del ente corpóreo, ¿no? Es no solo una posibilidad, sino una posibilidad que, salvo que Dios intervenga milagrosamente, se va a convertir en un hecho. No es lo mismo en el ámbito de la libertad, ¿no? Acá la frase, lo que puede decaer, a veces decae, hay que entenderlo como una, a priori, quiero decir, ¿no?, como una posibilidad, pero una posibilidad que no tiene por qué convertirse en un hecho. Es decir, que se convierta en un hecho no es algo necesario, porque justamente estamos hablando de seres libres y por lo tanto que esa posibilidad de decaer del bien se transforme en un decaer de hecho depende de una decisión libre, voluntaria de la criatura racional, ¿no? Por lo tanto, ahí está la posibilidad, pero el hecho, obviamente, hoy el hecho ya está, ¿no?, consumado y lo seguimos consumando a diario, pero en principio, ¿no?, está.
daba la posibilidad que no solamente no tenía por qué convertirse en hecho, no tenía que convertirse en hecho. ¿No? En consecuencia, respecto al físico, podemos decir, bueno, y Santo Tomás dice que admite los males de la naturaleza como una especie de daño colateral con consecuencia de ciertos bienes que son, a saber, la existencia de seres corruptibles. Es una causa indirecta porque Dios no quiere directamente la corrupción de esos males, pero Dios quiere que la corrupción de esos entes, perdón, pero Dios quiere que existan entes corruptibles. Y bueno, por lo tanto, de alguna manera indirecta, accidentalmente, es causa de que exista la corrupción, ¿no? Entonces ahí el mal de naturaleza es casi como una condición de posibilidad de que haya, de hecho, entes corruptibles, ¿no? Lo dice porque señala que el mal que consiste en la corrupción sí se reduce a Dios como su causa. ¿No? La admite, diría más bien, ¿no? Como un daño colateral, diría el profesor Rodán. En el ámbito de mal moral, ¿sí? Dios no es causa en ningún sentido, dice Santo Tomás. Ni causa directa, sí, obviamente no, porque no puede ser causa directa en ningún sentido, pero tampoco causa indirecta. Dios sí es causa de un mundo en el que el mal moral es posible, pero no es causa del mal moral en cuanto tal. No es causa del hecho de que el moral efectivamente no es en ningún sentido justificable. Porque no se cumple el requisito B de que pueda servir como medio para un bien mayor, porque justamente el bien del que priva es el bien mayor. ¿Sí? Fíjense cómo lo dice Santo Tomás. El mal de culpa se opone propiamente al mismo bien increado, porque va contra el cumplimiento del amor divino, con el que el bien divino se ama. Puede escuchar en vista a un bien mayor, porque el bien de que arriba es el mayor de los bienes, ¿no? De hecho, otra cita, dice Santo Tomás, ningún bien quiere Dios más que su propia bondad, aunque sí quiere algún bien más que otro bien. Por eso Dios no quiere de ninguna manera el mal de culpa que va por no se puede explicar en vista a un bien mayor, ¿sí? Entonces no puede ser pensado de aquí, porque la condición es el requisito para que un agente pueda obrar, mientras que la ocasión no es un requisito, no es algo necesario, sino más bien una circunstancia que induce a la gente a obrar, lo cual no es lo mismo que ahora lo podemos ver en algunos de los textos, ¿no? Dice entonces Santo Tomás, fíjense, respecto de todos los males, que era el enfoque con el que habíamos arrancado, aunque no lo habíamos aclarado, ¿no? Respecto al mal, así en general, en un sentido universal, es verdad que si no se permitiera que existan, el universo sería menos perfecto, porque no existirían aquellas naturalezas de cuya condición se sigue que puedan decaer. Quitadas estas, es decir, si quitáramos todo tipo de naturalezas que pudiesen decaer del bien, en cualquier sentido, el universo sería menos perfecto, pues no se cumplirían todos los grados de bondad. Hay algunos males que si no existieran, el universo sería menos perfecto, ¿no? Dice Santo Tomás. A saber, aquellos de los que se sigue una perfección mayor que aquella de la que privan, como es el caso de la corrupción de los elementos, de la que se sigue el compuesto, ¿no? Es decir, se unen los elementos, se forma el compuesto, eso significa la corrupción de los elementos en cuanto tales. Pues la forma de los compuestos es más noble
que la forma de los elementos. ¿Ven? Que de vuelta está esta idea de, bueno, el todo, ¿no? Rima por sobre las partes, etc. Pero, en cambio, dice, hay en verdad algunos males que si no existieran, el universo sería más perfecto. A saber, aquellos por los que se priva de perfecciones mayores a las que alguno adquiere, así como principalmente sucede en los males de culpa, que es en los que estamos centrados, ¿no? Que, por ejemplo, a uno privan de la gracia y de la gloria, y a otro, por ahí está bien, le confieren el bien de la comparación o alguna perfección particular, pero sin la cual puede de todas formas obtenerse la perfección última, que sería la felicidad, ¿no? Alcanzar el fin último. Así, perdón, así como sin el acto de paciencia al que lleva la persecución, alguien puede alcanzar la vida eterna. De hecho, este ejemplo, que aparece en otros textos, en fragmentos de textos que hemos citado incluso, era problemático, porque en un momento, claro, Santo Tomás dice, bueno, si sacamos todos los males, bueno, entonces el león no se podría comer a la ovejita, pero entonces eso, digamos, no sumaría la perfección del universo, y si no existiera, digamos, la persecución del injusto, el mártir no podría crecer en la virtud, en la paciencia, pero fíjense lo que dice acá, ¿no? Sin el acto de paciencia al que lleva la persecución, alguien podría alcanzar de todas maneras la vida eterna. Es decir, no era un requisito necesario, no era una condición. Puede ser una ocasión, pero no era un requisito necesario. De lo que se sigue, vuelvo al texto, de lo que se sigue que si ningún hombre hubiese pecado, el género humano todo habría sido mejor. Porque incluso si la salvación de uno fuese ocasionada directamente a partir de la culpa de otro, sin embargo, aquel podría haber conseguido la salvación sin aquella culpa, ¿no? No era una condición sine qua non, sino que en todo caso sirvió como ocasión. Entonces vuelvo sobre nuestro cuadro, ¿no? En cuanto al mal de naturaleza, bueno, uno podría preguntarse, ¿pero entonces era evitable la existencia del mal físico? Bueno, en principio, sí, ¿no? Una posibilidad para que no existiese el mal físico era que Dios no hubiese creado entes físicos, ¿eh? Pero, claro, si Dios no creaba entes físicos, por lo tanto corruptibles, bueno, no se darían todos los grados de bienes, y eso le parece a Santo Tomás que entonces el mundo hubiese salido perdiendo. Era mejor que Dios cree un mundo con diversos grados, incluyendo el de los entes físicos, aunque obviamente de ellos se sigue que van a corromperse. Otra opción sería, bueno, que Dios intervenga milagrosamente, ¿no? Todo el tiempo para que los entes corruptibles, a pesar de que son corruptibles, no se corrompan de hecho, ¿no? Es decir, que una vez creados los entes corruptibles, llamados, digamos, a corromperse por su propia naturaleza, Dios a través de intervenciones extraordinarias, permanentes, evitase, ¿no? Esa corrupción. Lo que uno obviamente se queda con la sensación de que, bueno, para eso, digamos, hubiese sido mejor directamente que no los hubiera hecho, en todo caso, ¿no? Parecería que va a ser entes corruptibles y después va a estar todo el tiempo evitando que se corrompan. Bueno, obviamente ahí habría mucho para debatir, y no me animo a meterme en eso, pero bueno, sobre la evitabilidad del mal de naturaleza podríamos decir eso, ¿no? ¿Qué pasa si reflexionamos sobre la evitabilidad del mal moral de culpa, es decir, del pecado? ¿Era evitable, ¿no? El mal moral, ¿era evitable el pecado en el mundo? Bueno, el mal mismo, el mal moral de culpa mismo, sí. De hecho, Dios crea un mundo en el que no hay mal moral de culpa. Y significa eso que entonces el plan originario, el plan, lo que se suele llamar la voluntad antecedente de Dios creador, era que justamente en el mundo no se dé el mal moral de culpa, no se dé el pecado, y que hubiese sido mejor un mundo en el que el pecado, por lo tanto, no se diera. Ahora, ¿era evitable la posibilidad de que ese mal pueda llegar a darse? Bueno, ahí, para que
si no entiendo mal a Santo Tomás, ¿no?, para que Dios evitase a toda costa no el pecado, sino la posibilidad del pecado en el mundo, bueno, una variante sería que Dios no hubiese creado criaturas libres. Porque para Santo Tomás, al menos, toda criatura libre tiene una libertad falible. No por libre, sino por finita, ¿no? Hemos reflexionado el año pasado sobre el tema de la libertad. La libertad creada, como no es ella misma la regla, entonces puede subordinarse a la regla o puede también no subordinarse a la regla. Por lo tanto, toda criatura libre por ser finita, es decir, su libertad por ser finita es falible. Insisto, no por ser libertad, sino por ser finita, que es obviamente lo que corresponde a la criatura. Por eso no sucede eso en la libertad divina, ¿no?, que es libre, pero como no es finita, es infalible. Fíjense, no, iba a sumar un texto, pero demasiado largo, así que, bueno, me salteo esto. No me salteo. De hecho, voy sobre la frase, ¿no? Esta es un poco la frase que ustedes encontraban en el flyer. Dios ni quiere que el mal se haga, ¿sí?, no quiere directamente ningún tipo de mal, quiere, si se quiere, o es causa indirecta del mal de naturaleza, y no quiere en ningún sentido que el mal moral, el pecado, se haga, ni quiere que el mal no se haga, en el sentido de que no lo evita a toda costa. Porque para eso, para evitar el mal de naturaleza a toda costa, tendría que no haber hecho entes corruptibles, y para evitar incluso la posibilidad del pecado, tendría que haber hecho criaturas no faliblemente libres, y por lo tanto tendría que no haber hecho criaturas libres, justamente porque toda libertad finita es falible, ¿no? Ahora, bueno, y cierro la cita, ¿no? Ni quiere que el mal se haga, ni quiere que el mal no se haga, pero sí quiere permitir que el mal se haga. Y esto es bueno. Bueno, volveremos ahora sobre esta idea, ¿no? Pero decía, la posibilidad, Dios podría haber evitado la posibilidad no del pecado, sino de la pecabilidad. Bueno, tendría que no haber creado criaturas libres, pero lo que no queda muy claro es entonces qué sentido podría tener el mundo, ¿no?, desde esa perspectiva. Al menos desde una perspectiva como la de Santo Tomás, que de hecho es personalista, porque considera que el mundo está hecho para la criatura racional, que el mundo físico está hecho para la criatura racional, para que la criatura racional, libre por lo tanto, conozca a Dios, lo ame y se una a Él en una relación personal. O sea que fíjense que justamente acá se desmorona, ¿no?, esa primacía del todo, que de alguna manera es válida en la perspectiva del mal de naturaleza, pero como decíamos, no en la perspectiva del mal moral. O sea que acá tenemos entonces una permisión antecedente, ¿no?, de Dios, es decir, antes de que el pecado se dé efectivamente en el mundo, Dios crea un mundo en el que el mal moral, el pecado, puede darse, ¿no? La falibilidad, entonces, forma parte del plan original de Dios. Pero que la falibilidad forme parte del plan original de Dios no quiere decir que la falla forme parte del plan original de Dios, ¿no? Es decir, Dios causa entes falibles, pero no causa la falla. De hecho, la falla se da cuando esos entes, por ser falibles, se oponen a la causalidad de Dios, como veíamos al comienzo. Digamos así, Dios crea entes falibles para que no fallen. Ese era el plan, ¿no? Pero, desde luego, al crearlos falibles, corre el riesgo de que efectivamente decaigan del bien, aunque no deberían haber decaído del bien. Pero, de hecho, eso sucedió y eso sucede. Y es bueno que cree esos entes falibles, no solamente para que se den todos los grados de bien, es decir, desde una perspectiva holista, manteniendo la mirada sobre la visión general, sino para que haya seres libres, personales, que libremente puedan amarlo y libremente puedan unirse a él. Entonces,
¿Era evitable el pecado mismo? Sí, pues Dios de hecho hizo un mundo sin pecado. ¿Era evitable la pecabilidad, la posibilidad del pecado? Bueno, se hace criaturas libres, parecería que no. ¿Es evitable que esa posibilidad se transforme en hecho? Porque claro, una cosa es primero Dios con una permisión antecedente hace un mundo en el que el mal es posible. Pero después resulta que una y luego muchas criaturas efectivamente deciden mal, caen en el mal moral. Dios podría evitar que esa posibilidad se transformara en un hecho. Bueno, en principio parece que era ontológicamente posible, ¿no? No es una imposibilidad metafísica. Parecería que poder podría. ¿Por qué no lo hace entonces? ¿No? Porque si puede y no lo hace, ¿y entonces qué tan inocente es en su permisión del mal? Bueno, acá la cosa no es tan simple, porque alguien podría decir, por ejemplo, bueno, no, en realidad Dios es inocente porque de hecho Él no hace nada, Él no causa nada, simplemente no interviene, ¿no? Y el que causa deficientemente el mal es la criatura, porque no le podemos echar la culpa a Dios porque Dios ahí no está haciendo nada. Pero claro, la objeción, la respuesta, mejor dicho, no sé si es del todo satisfactoria, porque no recuerdo si era Pierre Bayle o, bueno, no recuerdo quién, que decía, bueno, supongamos que mi hija está por meter los dedos en el enchufe, ¿no? Y yo no hago nada para evitarlo. Entonces alguien se enoja conmigo, me dice, che, qué mal padre. Y yo le digo, no, pará, yo no hice nada, ¿no? Yo simplemente no intervine. Bueno, no daría la sensación de ser un padre muy inocente en ese caso, ¿no? Bueno, por lo menos no un buen padre. Máxime en el caso de Dios, porque si Él no hace nada y si Él no causa a través de la gracia, no podemos obrar bien. Entonces, si Dios no hace nada, no nos queda otra, al menos después del desorden del pecado original, no nos queda otra que obrar el mal, o por lo menos eso es lo que pensaría Santo Tomás, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, no hace nada, es demasiado decir, me parece, ¿no? En primer lugar, porque Dios no obra, o mejor dicho, Dios no es indiferente, ¿no? No es que no hace nada, no es que no obra. Habrá intervenido, suponemos, Santo Tomás dice, por ejemplo, que Dios hace siempre todo lo que hay que hacer, ¿no? Para la salvación del hombre. Entonces uno supone que habrá intervenido con miles de emociones para evitar que ese mal efectivamente se produzca. Pero claro, si el mal efectivamente se produce o se produjo, eso quiere decir, desde luego, que esas mociones eran, como diría Maritain, mociones rompibles, ¿no? Es decir, mociones frustrables, mociones a las que la criatura, si así lo decide, puede negarse. Pero bueno, eso ya no es no haber hecho nada, ¿no? Por ahí habrá intentado por muchísimos medios, pero por medios que de todas maneras respetan la posibilidad de la criatura de decirle que no a esas mociones divinas. Esa es una posibilidad. Puede además ser que también haya intervenido, y muchísimas veces, con mociones irrompibles, es decir, absolutamente eficaces, no frustrables. El problema es que no lo sabemos, ¿no? No sabemos cuántas veces Dios intervino con mociones absolutamente eficaces, ya sea en la decisión del acto, en la decisión, quiero decir, interna, en el corazón del hombre, que es donde en definitiva se juega la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y donde en última instancia se da el pecado, ya sea en el acto que se sigue de esa decisión, ya sea en las consecuencias que se seguirían de ese acto. No sé, por ahí un tipo está pensando en dispararle a su vecino. Bueno, y finalmente no pasa nada. Y capaz que Dios, pero no lo podemos saber, intervino con una moción irrompible en su corazón, moviéndolo necesariamente hacia el bien. Y entonces el tipo finalmente no decidió dispararle al vecino. O por ahí, Dios permite la decisión, pero cuando el tipo agarró el chumbo y gatilló, bueno, no sé, el arma no disparó, se trabó, qué sé yo. Entonces,
bueno, se dio la decisión mala, pero el acto no fue eficaz. O por ahí la bala sí salió del caño, pero no llegó a destino, qué sé yo, rebotó en algún lado, andás a ver. Es decir, puede haber muchas intervenciones de Dios extraordinarias, ¿no? En ese sentido. Ahora, si puede que Dios haya intervenido muchas veces de manera extraordinaria, claro, uno vuelve a preguntarse, bueno, pero si puede hacerlo, y entonces, ¿por qué no lo hace siempre? ¿No? ¿Por qué no interviene siempre de manera extraordinaria? Bueno, porque justamente esa intervención es extraordinaria, ¿no? Esa intervención implica, son intervenciones sobrenaturales, pero uno no puede exigir intervenciones sobrenaturales permanentes. No digo que no estuviese bueno, no lo sé, pero no las podemos exigir al menos en nombre de la justicia, ¿no? Es decir, no las podemos exigir en nombre de nuestra naturaleza, es decir, Dios debería, en nombre de la justicia, Dios debería intervenir sobrenaturalmente, porque justamente lo sobrenatural excede a la naturaleza y por lo tanto excede a la estricta justicia. Lo natural es la pecabilidad. Lo natural no es el pecado es antinatural. Pero lo natural para la criatura libre es la pecabilidad, es decir, la posibilidad de pecar, ¿no? Y Dios, por lo pronto, respeta eso. Ese es diría Maritain, el fair play de Dios, ¿no? Dios, bueno, respeta ese juego limpio, estas son las reglas de juego. Después, si algunas veces decide, para bien de nosotros, de hecho, intervenir de manera extraordinaria, buenísimo, pero no le podemos exigir que todo el tiempo lo haga. Porque no se puede exigir que lo excepcional sea lo ordinario, ¿no? Se puede pedir, perfecto, de hecho lo hacemos, ¿no? Le pedimos que no permita que nos apartemos de él, pero, digamos, eso ya es algo extraordinario y fuera de lo común, digamos, más allá del fair play. Bueno, entonces, cuando hablamos sobre la permisión divina del mal, si es que están aún conmigo, es importante entonces que distingamos, ¿sí?, sentidos distintos de permisión, porque justamente tenemos sentidos distintos de mal, ¿no? Cuando decimos que Dios permite el mal físico o el mal de naturaleza, bueno, lo ha dicho, quiere decir que Dios es una causa indirecta, es decir, que Dios causa indirectamente el mal de naturaleza. Indirectamente, insisto, porque el querer de Dios no va dirigido a ese mal, pero sí, no va dirigido directamente a ese mal, pero sí en un sentido colateral, digamos, ¿no? Lo admite colateralmente, porque el bien que quiere directamente implica como consecuencia esos males. Y en ese sentido, ¿sí? Bueno, lo había anotado y me olvidé. En ese sentido, podemos decir que el mal de naturaleza forma parte indirecta, colateralmente, del plan original de Dios. En cambio, cuando reflexionamos sobre el pecado, que Dios lo permita, quiere decir otra cosa. Quiere decir que Dios no lo causa en ningún sentido, ni directa ni indirectamente, pero si bien es cierto que Dios no lo quiere y sería mejor un mundo en el cual ese mal moral de culpa no se diera, de todas maneras Dios no lo impide. Respeta la decisión libre de la criatura de decirle que no, aunque él de hecho quiere que le digamos que sí y nos hizo para que le digamos que sí, pero no obstante respeta, si preferimos decirle que no, bueno, él respeta eso. En este sentido, el mal moral de culpa, es decir, el pecado, no forma parte del plan original de Dios, ¿no? Dios, de hecho, hizo un mundo sin pecado. Ahora, si el mal moral de culpa no forma parte del plan original de Dios, quiere decir eso, y estoy retomando un poco las preguntas que Juan Ignacio había dejado sobre el final de su charla, ¿no? Quiere decir que entonces el mal se le escapa de las manos a Dios, ¿no? Quiere decir que el mal, de alguna manera, queda fuera del plan definitivo. Bueno, no, y ahí viene una última cosa que ya sé que es tardísimo, pero me gustaría por lo menos apresuradamente mencionarla, ¿no? No porque supuesto el mal, ¿no? Es decir, Dios permite
que el mal se dé, y una vez que el mal se da, y lo tengo que pensar así temporalmente porque no nos queda otra, Dios no se queda de brazos cruzados, ¿no?, ante el mal, ante los pecados que nosotros hemos decidido, sino que, por el contrario, redobla la apuesta, ¿no? Y ahí es donde me parece que es idónea esta frase, famosísima frase de San Agustín, de su Engiridion, que Santo Tomás cita muchas veces. Ahí, de hecho, abajo puse algunas de las veces que Santo Tomás retoma la frase que dice: Dios omnipotente, siendo sumamente bueno, ¿ven?, justamente los dos atributos que estaban en cuestión, ¿no?, con el problema del mal. Dios omnipotente, siendo sumamente bueno, no permitiría en modo alguno que existiese algún mal en sus criaturas si no fuera de tal modo bueno y poderoso que pudiese sacar bien del mal. Bueno, algunos comentarios, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo sería entonces la dinámica? Dios crea un mundo sin mal moral, pero en el que el mal moral es posible. Y es bueno que haya creado un mundo en el cual el mal moral era posible, porque eso significa que crea un mundo con seres libres para que personalmente y libremente lo amen, ¿no? La idea, ¿sí?, era que esa posibilidad no se hiciera realidad. Pero bueno, sucedió, la criatura libre introduce el mal, frustra en ese sentido ese plan original de Dios, ¿no? Y de hecho Dios permite también que eso suceda. Dios conoce ese mal, no en sí mismo, porque en sí mismo conoce lo que tiene que ver con el ser y el bien, no lo que tiene que ver con el mal, ¿no? Dios, que conoce ese mal, no se queda, como decíamos recién, de brazos cruzados, sino que redobla la apuesta para subsanar ese mal, y finalmente Dios prevalece por sobre el mal. Entonces, esto quiere decir que la frase de San Agustín, y después tantas veces citadas por Santo Tomás, hay que tener cuidado, ¿no? En primer lugar, hay que aplicarla, la frase, no a la voluntad antecedente, no al plan original, ¿no?, sino a la voluntad consecuente, es decir, a la voluntad que de alguna manera, lo tengo que decir así, ¿no?, viene como después, si bien obviamente la referencia temporal es inadecuada, después de la aparición del mal moral en el mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros la aplicáramos al plan original, al plan A, ¿no?, como dice Juan Pablo Roldán, estaríamos poniendo el mal moral en el plan original de Dios, y por lo tanto quedaría justificado, y por lo tanto Dios sería su primer responsable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, digamos, vuelvo sobre este esquema, ¿no? Esta frase no hay que entenderla en este primer punto, ¿no?, sino que hay que entenderla, digamos, acá. Dios, después de este punto, ¿no?, la criatura libre introduce el mal, bueno, y ahí, ¿sí?, Dios permite, en última instancia, que eso suceda, porque sabe que de todas maneras puede prevalecer sobre eso, ¿no?, con su voluntad consecuente, que es en definitiva la providencia, que es la voluntad que sí o sí se va a cumplir de Dios, ¿no? Además, me parece importante que no hay que entender la frase en el sentido de que Dios saca un bien del mal, como si de adentro del mal sacara un bien, o como si el mal fuese la materia con la cual Dios hace el bien, sino que lo que hace es sobreabundar el bien sobre el mal. Es decir, Dios puede sacar bien del mal, pero no de adentro del mal, sino en lucha en contra del mal. El mal es una ocasión para la sobreabundancia de la gracia, pero una ocasión incluso en sentido negativo, ¿no? Es una ocasión que hace que Dios luche tanto más en contra del mal y no sacando el bien de adentro del mal como si el mal fuese la materia del bien. No sé si se entiende la idea, ¿no? Es decir, no es la idea de que Dios permite el mal en vistas a un bien mayor, porque ahí estaríamos convirtiendo al mal en un medio para el bien y por lo tanto justificándolo, sino que Dios permite el mal moral por respeto a la pecabilidad de la criatura libre, y una vez que esta pecabilidad se transforma en pecado, ¿no?, sabe que
no importa que a pesar de eso puede sacar de eso un bien mayor. Porque en definitiva, el mal no tiene un para qué. ¿Ven? Que cuando uno dice, bueno, Dios permite el mal para un bien mayor. Ojo, lo que tiene el para qué no es el mal, ¿sí? Porque de hecho es no ser y de hecho es malo. Lo que sí tiene un para qué es la permisión divina del mal, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿sí? Dios no quiere que el mal se haga, ni no quiere a toda costa que el mal no se haga, pero sí quiere permitir que el mal se haga. Y esa permisión del mal es algo bueno, lo cual, desde luego, no quiere decir, sino en última instancia todo lo contrario, que el hecho que el mal sea bueno. El mal no es bueno, es malo. Pero que Dios lo permita es bueno porque, de hecho, luchando en contra de ese mal puede hacer sobreabundar la gracia, ¿no? Cerrando, si me permiten, entonces, más o menos, bueno, a pesar, creo que estuvimos más o menos dentro de los tiempos esperados, pero que estén todavía, que hayan sobrevivido, el triunfo de Dios sobreabundando por sobre el mal, ¿no? Haciendo prevalecer la gracia por sobre el pecado, esa que es la voluntad consecuente, el plan definitivo, bueno, eso no es frustrable, eso ya no es frustrable, ¿no? El plan B, como diría Juan Pablo, ese es el que se va a cumplir sí o sí, ¿no? Claro, la cosa está, como diría el filósofo Matías Martín, ¿no? La cosa está en ver, bueno, de qué lado estamos, ¿no? Es decir, Dios va a prevalecer sobre el mal. De hecho, como vieron, ¿no? Con Juan Ignacio, es imposible que el mal prevalezca por sobre el bien porque desaparecería el mal mismo si desaparece el bien, ¿sí? Así que el resultado final de la partida ya está establecido. Bueno, la cosa es ver, como decía recién, de qué lado es que vamos, de qué lado es que estamos nosotros, ¿no? Si del lado del mal o del lado de la lucha en contra de él. Bueno, es un tema, como le digo, muy complejo, ¿sí? Los invito a meditar esto. Aquí lo hemos expuesto de una manera un poco acelerada, pero sobre todo la idea que a mí más me interesa que les quede es entonces que la permisión divina del mal hay que entenderla de modo análogo, porque justamente el mal hay que entenderlo de modo análogo, y entonces no es lo mismo la permisión divina del mal físico que la permisión divina del mal moral, no es lo mismo la permisión antecedente de Dios, que crea un mundo en el cual el mal moral es posible, que la permisión consecuente de Dios, cuando esa posibilidad se transforma en un hecho. Confundir un plano con el otro me parece que embarra la cancha, que hace, que podría llevarnos a traicionar el pensamiento de Santo Tomás, al menos, ¿no? Arrimándolo quizás demasiado al pensamiento de autores como Leibniz, por ejemplo. Y bueno, como siempre, el tema del mal obviamente es un tema muy complejo. Hay que tener cuidado de no simplificar, ¿no? De ser muy respetuoso con el tema, de no querer tampoco barrer abajo de la alfombra. Y en el caso puntual de Santo Tomás, que es el autor que a ustedes les interesa, además hay que tener mucha paciencia porque hay que ir a muchos textos muy distintos, porque Santo Tomás, como dice Maritain, no dice todo de una, ¿no? Entonces, en un texto por ahí habla de los males en general, pero en otros los distingue. En fin, hay que tener un poco de paciencia, porque no todos los textos se enfocan lo mismo, ni está hablando del mal en el mismo sentido y cosas por el estilo. Miles de temas para seguir pensando, ¿no? Porque podríamos seguir reflexionando sobre cómo se da esta dinámica del mal en la criatura libre, si es una psicología del mal. No hemos hablado del mal moral de pena, que también podríamos sumarlo, pero bueno, habría que decir todavía unas cuantas cosas respecto a eso. Pero bueno, al menos hasta aquí ha llegado mi humilde colaboración y les agradezco muchísimo la paciencia y la atención. Martín, muchas gracias a vos la presentación y toda la explicación. Acá, bueno, no se va a escuchar, pero bueno, acá hay gente que está aplaudiendo. No tenemos acá la opción como en Zoom para poner los aplausos gráficos, pero muchísimas gracias por todo. Mejor a esta hora, mirá, si no vamos a despertar a todo el vecindario. Gracias por los comentarios.
Y sobre todo por haberme escuchado hasta esta hora. Bueno, y para respetar los tiempos, un poco también acordados con Martín y con el resto de la gente, bueno, vamos a dar un cierre ahora y bueno, agradecer mucho a Martín todo lo que nos contó y bueno, obviamente si quedan preguntas o comentarios o lo que sea, con mucho gusto, si querés Martín, después nos pasás tu mail y nosotros Sí, cómo no. Es hacemos más, llegar a las personas para que puedan escribir, porque estos temas dan para muchas preguntas y mucha reflexión. ni hablar. Bueno, para los que están conectados en este momento, si aguantan un segundo, ténganme mucha paciencia además, porque tampoco soy una persona que responda inmediatamente, pero este sería por ahí mi correo personal, el que les aparece ahí en el chat. Sí, me imagino que harán un montón de interrogantes. Yo mismo no sabría, desde luego, responder a todos. Pero bueno, sí. Gracias. Y gracias a todos, desde luego. Bueno, de nuevo, muchas gracias Martín y muchas gracias a todos también los que participaron de este encuentro. Bueno, muchas gracias Martín. Gracias Martín. Chao, un abrazo Gracias a grande, todos. buenas noches Muy para bueno todos. todo. Chao. Chao, hasta la próxima. Chao, gracias.